La ilustración. Las principales características de la ilustración son: número 1, racionalismo, confianza en la razón humana, antropocentrismo. Número 2, la naturaleza, sustituye lo divino como causa de todo. Número 3, la libertad de pensamiento, condición para el progreso. Número 4, actitud crítica hacia el absolutismo, división de los poderes y voluntad popular. Laicismo, tolerancia religiosa contra el dogmatismo de la Iglesia. Número 6, fe en el proceso de la concepción optimista del futuro, confianza en la razón humana. Número 7, preocupación por la educación base del proceso social. Principios básicos de la Ilustración. Se generaron ideas en función de las relaciones internacionales. También se generaron ideas que trataron de explicar las relaciones económicas y a su vez también generaron ideas en torno a la legalidad de la monarquía y las posiciones sociales privilegiadas. A su vez nace el racionalismo, la secularización, el humanismo, confianza o fe en la ciencia, confianza, fe en el progreso. La globalización ilustrada es aquella ciencia, la tecnología y un sistema económico global concebido para satisfacer las necesidades humanas, y es también que se apoya sobre la conducta de los gobiernos ricos, sobre todo el gobierno rico más poderoso y caprichoso, como por ejemplo los Estados Unidos, y otros países ricos que hicieron honor a sus compromisos de ayudar a los pobres para salir de su situación, así como los compromisos de poner límite a la degradación medioambiental, incluido el cambio climático producido por el hombre y la pérdida de la biodiversidad. Este tipo de movimientos continuará iluminando con sus focos la responsabilidad de las empresas, pero urgía que las multinacionales importantes hicieran más inversiones en los países más pobres. En lugar de cada vez menos, no se centró en impedir el comercio y la inversión, sino que insistió en que la Organización Mundial del Comercio mantuviera los compromisos políticos formulados en Doha y en otros lugares para garantizar a los países más pobres tuvieran el acceso a los mercados de los países más ricos. A medida que la prosperidad global se aceleraba durante los últimos 2 siglos, cada generación era llamada a enfrentarse a nuevos desafíos en lo relativo a la extensión de las posibilidades del bienestar humano. Algunas se han enfrentado al desgarrador desafío de defender la propia razón frente a la irracionalidad y la brutalidad masiva del comunismo, el fascismo y otros totalitarismos del siglo XX. Otras se han visto beneficiadas por la oportunidad de expandir el ámbito de la libertad y las razones humanas, arrebatadas a la guerra y dotadas de herramientas cada vez más poderosas para mejorar la condición humana. El liberalismo político. Las características principales del liberalismo político son la defensa de las libertades y de los derechos individuales, principalmente de pensamiento, conciencia y asociación, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, la soberanía nacional por la cual el poder reside en el pueblo y no en el monarca, tal y como el legitimismo de la Restauración sostenía, el control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de prensa y opinión, y el orden del régimen político mediante una constitución que estuviese por encima del rey y asimismo representarse de la soberanía nacional. Los principios teóricos del liberalismo político. Entre los principios individuales se encuentran la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. En segundo lugar, tenemos los principios políticos que se pueden definir en la separación de poderes, una constitución y monarquía parlamentaria, y una soberanía nacional y soberanía popular. Proceso histórico del liberalismo político. Para introducir el proceso histórico del liberalismo político, es importante remontarnos al siglo XIX, donde las revoluciones burguesas jugaron un papel muy importante para los años 1789 y 1848, que produjeron un nuevo tipo de Estado denominado liberal, donde la ideología que sustentaba los regímenes de esta época era el liberalismo. Cabe destacar que en un principio representaba aspectos tanto políticos como económicos. El liberalismo económico significaba respeto a las libertades ciudadanas e individuales como la libertad de expresión, asociación, reunión, existencia de una constitución inviolable que determinase los derechos y los deberes de los ciudadanos y gobernantes.
separación de poderes, específicamente el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, para evitar cualquier tiranía, y el derecho al voto, muchas veces limitada a minorías. Es importante mencionar que junto a este liberalismo político, el Estado burgués del siglo XIX también estaba asentado en el liberalismo económico, lo cual desencadenó un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía y que en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial. Desde el punto de vista de la práctica, se puede decir que el liberalismo económico significó la no intervención del Estado en los asuntos sociales, financieros y empresariales, lo que a un nivel técnico supuso un intento de explicar y justificar el fenómeno de la industrialización, y así sus consecuencias, que fueron el gran capitalismo y la penuria de las clases trabajadoras. La burguesía europea veía con preocupación cómo alrededor de las ciudades industriales iba surgiendo una masa de trabajadores, y seguidamente, para explicar este fenómeno, nace una doctrina que fue desarrollada por dos brillantes pensadores, el escocés Adam Smith y el británico Thomas Malthus. Smith planteaba que todo el sistema económico debía basarse en la ley de la oferta y la demanda, para que un país pudiera prosperar, y que los gobiernos debían abstenerse de intervenir en el funcionamiento de esa ley natural. Los precios y los salarios se regularían por sí solos, sin intervención alguna del Estado, y ello, entendía Smith, no podía ser de otra manera, por cuanto si se dejaba una absoluta libertad económica, cada hombre, al actuar buscando su propio beneficio, provocaría el enriquecimiento de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, Malthus partía del supuesto de que mientras el aumento creciente de la población seguía una proporción geométrica, la generación de riquezas y alimentos solo crecía aritméticamente. Resultaba de ello inevitable que, de no encontrarse una solución, el mundo se hundiría en la pobreza. La solución estaría cada vez fuera de control de la natalidad de los obreros, y que estos quedasen abandonados en su suerte para que así disminuyese su número.